Licenciado, compañeros, muy buena tarde. Somos el grupo número 3 y en esta ocasión vamos a exponer la NIC 34 de 2019. En esta ocasión vamos a estar exponiendo José Adrián Kush Siney, Jorge Luis Cheley González, Josué Santos Kush Siney y Julio Otoniel Santiago Carlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a hablar sobre la norma internacional de contabilidad 34, que nos habla de la información financiera intermedia. Para empezar, le voy a hablar sobre el objetivo de esta norma. Dice que el objetivo de esta norma es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya se presenten de forma completa o condensada para un periodo intermedio. La información financiera intermedia, si se presenta en el momento oportuno y contiene los datos fiables, va a mejorar la capacidad de los inversionistas, prestamistas y otros usuarios. La siguiente, por favor. El alcance de esta norma no se establece qué entidades deben de ser obligadas a publicar los estados financieros intermedios, ni tampoco la frecuencia con la que deben hacerlo, ni cuánto tiempo deben de transcurrir desde el final del periodo intermedio hasta la aparición de la información intermedia. Esta norma es aplicable tanto si la entidad es obligada a publicar este tipo de información, así como si ella misma decide publicar la información financiera intermedia, siguiendo las normas internacionales de información financiera. El comité de estas normas internacionales de contabilidad aconseja a las entidades cuyos títulos cotizan en los mercados que suministren los estados financieros intermedios que cumplan con los criterios de reconocimiento y medición y presentación de lo establecido en esta norma. Más especialmente se aconseja a las entidades con valor cotizados en bolsas que publiquen al menos los estados financieros intermedios referidos en el primer semestre de cada uno de sus periodos contables y anuales. Que pongan sus estados financieros intermedios a disposición de los usuarios en un plazo no mayor de 60 días tras la finalización de un periodo intermedio. La siguiente, por favor. Las definiciones de que un periodo intermedio es todo periodo contable menor que un periodo anual completo. También tenemos la información financiera intermedia. Se entiende que toda información financiera contenga o bien un juego completo de estados financieros, como lo describe la NIC 1. La siguiente, por favor. También nos menciona que la NIC 34 establece que la información puede ser presentada en dos formas. La primera es cumpliendo lo establecido en la NIC 1, que indica que la información a presentar puede ser un estado de situación financiera al final del periodo, estado de resultados y otros resultados integrales del periodo, también el estado de cambio en el patrimonio del periodo, el estado de flujo de efectivos del periodo, las notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas, la información comparativa con respecto al periodo inmediatamente anterior. En un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior comparativo. La siguiente, por favor. También tenemos los componentes mínimos de información financiera intermedia. Este nos indica que podemos presentar esta información de manera condensada y esta información que debemos presentar es un estado de situación financiera condensado, un estado condensado o estado condensado de resultados del periodo y otro estado integral. También un estado de cambios en el patrimonio condensado, un estado de flujo efectivo condensado y las notas selectivas. Esto se hace
con la intención de que no exista duplicación de la información al momento de presentar el estado financiero anual, porque si no se hiciera de esta manera selectiva, en el caso de las notas explicativas se estaría duplicando la información al momento de presentar el estado financiero de forma anual. A continuación los dejo con mi compañero. Buenas tardes, licenciado, compañeros. A continuación le vamos a dar el seguimiento a la exposición, parte del grupo 3. Mi nombre es Jorge Luis Chele González. A continuación vamos a tratar el tema de forma y contenido de los estados financieros intermedios. Cuando hablamos de un estado financiero intermedio, es importante recalcar que son aquellos estados financieros que se elaboran mensual, trimestral o semestralmente. Son intermedios, ¿verdad? La palabra lo dice. Entonces, si la entidad pública o un conjunto de estados financieros completos en su información financiera intermedia, la forma, el contenido y tales estados deben cumplir la exigencia establecidas en la NIC 1 para un conjunto de estados financieros completos. Si la entidad pública o un conjunto de estados financieros condensados en su información financiera intermedia, tales estados condensados deberán contener un mínimo de cada uno de los grandes grupos de partidas y subtotales que hayan sido incluidas en los estados financieros anuales, más los estados financieros separados de los controladoras no coherentes ni comparables con los estados financieros consolidados más recientes del grupo. Si la información financiera anual de la entidad incluye junto con los estados financieros consolidados los estados separados de la controladora, esta norma requiere que prohíbe que se incluya tales los estados separados de la controladora en la información intermedia elaborados por la entidad. Entonces, cuando la entidad se encuentra dentro del alcance de la NIC 33 ganancias por acción, presentará las ganancias por acciones básicas y diluidas para ese periodo en ese estado, presentado a los componentes del estado resultados para un periodo intermedio. Una entidad presentará las partidas de resultados en un estado separado según se escribe en el párrafo 10A de la NIC 1. Hechos significativos y transacciones. Una entidad incluirá en su información financiera intermedia una explicación de los sucesos y transacciones producidas desde el final del último periodo anual de presentación que sean significativos para comprender los cambios en la situación financiera y el rendimiento de la entidad. Un usuario de información financiera intermedia de la entidad tendrá también acceso a la información financiera anual más reciente de esta. Por tanto, es innecesaria que las notas de la información financiera intermedia proporcione actualizaciones relativas poco significativas de la información que se proporcionó en las notas de los informes financieros anuales más recientes. Lo siguiente es una lista de sucesos y transacciones para los cuales se requerirá información a revelar si fuera significativos. La lista no es exclusiva. A continuación vamos a explicar unos incisos porque hay varios, como el A, la rebaja de importe de libros de inventarios hasta su valor neto realizable, así como la reversión de dicha corrección. La C, la revisión de cualquier provisión por costo de reconstrucción, cancelación de pagos por litigios, las correcciones de errores de periodos anteriores, cambios en las circunstancias económicas o de negocios que afecten al valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros de la entidad, tanto si esos activos o pasivos están reconocidos al valor razonable como
si lo están en los costos amortizados. Las transacciones que parte de la relación, dice las transacciones con partes relacionadas, transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable utilizados para medir el valor razonable de los instrumentos financieros. Otra información a relevar. Además de revelar los sucesos y transacciones significativos de acuerdo con los párrafos 15 a 15c, una entidad deberá incluir en las notas de la información financiera intermedia la información que se detalla a continuación siempre que haya sido revelada en alguna otra parte de los estados financieros intermedios. La información a revelar siguiente se proporciona bien, o sea, en los estados financieros intermedios o incorporados mediante una referencia cruzada de los estados financieros intermedios con algún otro estado, tal como comentario de la gerencia o informe de riesgo que esté disponible para los usuarios de los estados financieros en las mismas condiciones y al mismo tiempo que los estados financieros intermedios. Si los usuarios de los estados financieros no tienen acceso a la información incorporada por diferencias cruzadas en las mismas condiciones y al mismo tiempo la información financiera intermedia está incompleta. Información a revelar sobre el cumplimiento de las NIF. Si un informe financiero intermedio de una entidad cumple con esta norma, este hecho deberá ser informado. Un informe financiero intermedio no deberá describirse como que cumple con la NIF, a menos que cumpla con todos los requerimientos de ella. Periodo para los que se requieren la presentación de los estados financieros intermedios. A. Estado o situación financiera al final del periodo intermedio corriente y un estado comparativo de la situación financiera al final del periodo contable intermedio anterior. B. El estado o resultados del periodo o otro resultado integral para el periodo intermedio presente y el acumulado para el periodo contable corriente hasta la fecha, junto con estados comparativos del resultado del periodo y otro resultado integral para los periodos intermedios correspondientes. Presente y anual acumulado hasta la fecha del periodo contable anual procedente intermedio. Según permite la NIC 1 modificada en el año 2011, una información intermedia puede presentarse para cada periodo, un estado o estados del resultado del periodo o otro resultado integral. Un estado de los cambios en el patrimonio acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha. Un estado de flujo efectivo acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con el estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido al periodo contable. Para una entidad cuya actividad sea fuerte estatales, pueden ser útiles presentar información financiera relativa a los 12 meses que termina al final del periodo intermedio, así como información comparativa de los 12 meses anteriores a esta. Por consiguiente, se aconseja a las entidades con actividades fuertemente estacionales consideradas la publicación de estos datos, además de información obligatoria según el párrafo presente. La parte A de los ejemplos que acompañan a esta norma ilustra los periodos requeridos a presentar por una entidad que informa con periodicidad semestral y otra que informa trimestral. A continuación seguirá el compañero con el tema. Licenciado, buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Josué Santos Cruz Cineo y vamos a proseguir con el tema. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bien. La materialidad o importancia relativa.
nos dice que al tomar la decisión relativa a cómo reconocer, medir o clasificar, o bien revelar información sobre una determinada partida en los estados financieros intermedios, la importancia relativa debe ser de una forma evaluada en relación a los estados financieros, tales como el periodo intermedio en cuestión. Acá, bien, un ejemplo podría ser de que si la importancia relativa de los estados financieros puede influir en una toma de decisiones y es significativo, se revelará y en dado caso no influye tanto en la toma en la toma de decisiones y es de manera insignificante, pues este hecho no podrá ser revelado. Siguiente diapositiva, por favor. Información a revelar en los estados financieros anuales. Acá es de que si la estimación correspondiente a una partida presentada en un periodo anterior resulta de una forma modificada y es significativa durante el periodo intermedio final del periodo contable anual, pero no se ha publicado información financiera intermedia y es separada para ese periodo final. Acá en este concepto, pues yo lo entiendo de esta manera, de que si una estimación realizada en la información intermedia puede diferir en la información financiera anual, entonces esta diferencia o esta variación que se pueda dar debe revelarse en una nota de los estados financieros anuales, dando a conocer el motivo por el cual surgió esa diferencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, reconocimiento y medición. Son las políticas contables iguales a las utilizadas en la información financiera anual. Pues acá nos dice que una entidad debe aplicar en los estados financieros intermedios las mismas políticas contables que aplican sus estados financieros anuales, salvo por lo que se refiere a los cambios en las políticas contables, llevadas a cabo tras la fecha del cierre de los estados financieros, ya sean anuales más recientes, y que tendrán su reflejo en los próximos que presente. Acá los ejemplos que nos muestra la NIC 34 es de que las políticas para el reconocimiento y medición de las pérdidas por deterioro iguales a la presentación de los estados financieros anuales. Otro ejemplo sería el gasto por el impuesto a las ganancias. El gasto por el impuesto a las ganancias se reconocerá en cada uno de los periodos intermedios sobre la base de la mejor estimación del promedio ponderado de la tasa impositiva que se espera para el periodo contable anual. Siguiente diapositiva. Ingresos de actividades ordinarias recibidos de una forma estacional, cíclica u ocasionalmente. Acá nos dice que los ingresos de actividades ordinarias que se reciben de una forma estacional, cíclica u ocasionalmente dentro de un periodo anual no deben ser anticipados, tampoco deben ser diferidos en una fecha intermedia. Si tal anticipación o aplazamiento no fuesen apropiados al final del periodo contable anual. Acá las transacciones que nos muestra la NIC 34 son los dividendos, las regalías, las subvenciones oficiales y los ingresos de vendedores por menor. La NIA nos indica que estas transacciones deben reconocerse cuando ocurran efectivamente. Siguiente, por favor. Y a continuación nos dejamos con nuestro siguiente compañero. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Continuando con la NIC 34, mi nombre es Julio Toniel Santiago Calo. Y continuando con la NIC 34, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver los costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Y cuando vemos acá en que los costos en los que no se incurre de forma uniforme a lo largo del periodo serán un objeto de anticipación o pueden ser también aplazamientos en los estados financieros intermedios. Eso sí, y solo si fuera también apropiado anticipar o diferir, tales tipos de costos al final del periodo contable anual. Vamos con la siguiente, por favor.
Aquí vemos la aplicación de los criterios de reconocimiento y de medición. Y vemos que esto en la parte B de los ejemplos ilustrativos que acompañan esta norma, ¿verdad? Aquí hay ejemplos de aplicación en los principios de medición y reconocimiento generales establecidos. Aquí está en esta misma norma de los párrafos del 28 hasta el 39, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ahondar un poquito porque mi compañero habló un poco de esto, pero acá está la referencia de dónde podemos nosotros ver en esta parte la aplicación, donde están los criterios. Vamos a la siguiente con el uso de estimaciones. Entonces yo acá eh, lo hice un poco de esta forma que para el uso de estimaciones tiene que ser fiable, apropiada, relevante, comprensiva y se basa o se tiene que basar en estimaciones razonables. Porque si vemos en la norma, ahí nos dice que los procedimientos de medición que deben seguirse en los estados financieros intermedios han de estar diseñados para asegurar que la información resultante sea fiable. Pues aquí vimos la primera y que se revela en ellos de forma apropiada, ¿verdad? Esta es la otra. Y donde dice también que toda la información financiera significativa que sea relevante. Esto es para la comprensión de la situación financiera o la rentabilidad de la entidad. Dice, aunque también las mediciones realizadas, tanto en los estados financieros anuales como intermedios, se basan frecuentemente en estimaciones razonables. Entonces aquí vemos que también debe ser así. Y también vemos que la preparación de la información financiera intermedia requerirá por lo general un uso mayor de métodos de estimación que la información anual. Vamos a la siguiente diapositiva y vemos en este caso siempre hablando del uso de estimaciones y que la parte C de los ejemplos, ¿verdad? Ilustrativos que acompañan esta norma proporciona ejemplos del uso de estimaciones en periodos intermedios. Vamos a la siguiente. Y aquí vemos los ajustes a las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Aquí, por ejemplo, cualquier cambio en una política contable distinto de aquellos cuyo régimen transitorio haya sido, especificado por la nueva NIF, se refleja mediante uno de los dos siguientes procedimientos. Y en este caso sería en el inciso A, reexpresando los estados financieros de los periodos contables intermedios anteriores del mismo periodo contable anual. Esto también, así como los que corresponden a periodos contables intermedios, comparables de cualquiera de los periodos anuales anterior con la NIC 8. Entonces esto aplica de esa forma. En el inciso B, vemos que también que si fuera impracticable determinar el efecto acumulativo al comienzo del periodo anual, entonces de la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores. Esto es mediante el ajuste de los estados financieros de periodos intermedios anteriores, siempre que sea dentro del mismo periodo anual y de los periodos intermedios comparables. Esto tiene que corresponder a periodos anuales anteriores y se hace con el fin de aplicar la nueva política contable de forma prospectiva desde la fecha más remota posible. Y vemos acá también que uno de los objetivos del principio establecido en el párrafo anterior consiste en asegurar que se aplique una sola política contable a cada categoría de transacciones. Esto se hace a lo largo del mismo periodo anual y acá vemos que según la NIC, ¿verdad? La NIC 8, todo cambió en una política contable que se refleja mediante aplicación retroactiva, o sea, reexpresando las cifras contables de los periodos anteriores hasta la fecha más remota que sea posible hacerlo, ¿verdad? Y también vemos que se puede permitir que los cambios en las políticas contables fueran reflejadas en la fecha de cierre de un periodo intermedio. Todo esto dentro del periodo anual que permita aplicar dos políticas contables diferentes y pueda reflejar un tipo particular de transacciones producidas dentro del mismo periodo contable, ¿va? Y como resultado de
posible tratamiento, se tendrían dificultades por hacer repartos entre periodos intermedios. Entonces se oscurecerían los resultados de la operación y se complicaría el análisis, la comprensión de la información intermedia. Entonces, muchas gracias por su atención y esta fue nuestra